buenos días. Soy Miguel Ángel Chido desde Oaxaca. Es para mí un gran honor poderlos acompañar en la coordinación de este módulo que es falla intestinal. Tendremos la participación de 3 compañeros queridos y conocidos. Algunos nos visitan tanto de todo el interior de la República y algunos que tienen participación fuera de nuestro país. En primer lugar, tenemos la participación de la doctora María Penélope Orzabite. Ella es egresada como médico cirujano de la Universidad de La Salle. Además, formada como pediatra y gastroenterología y nutrición pediátrica en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Además, actualmente es candidata a una maestría en Ciencias Médicas por la UNAM y ejerce como subdirectora médica en el Hospital para el Niño Poblano y además es adscrita al servicio de gastroenterología en esta misma unidad. También contaremos con la doctora María Salomé Anaya Flores. Ella es gastroenteróloga pediatra y es jefa del servicio de nutrición parenteral y enteral especializada del Hospital de Pediatría Silvestre Frank Freud del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Además, terminaremos con la última plática de la doctora Susana Gil. Ella es gastroenteróloga pediatra que tiene consulta o es consultora de trabajo en el Great Ormond Street Hospital durante más de 20 años, en donde tiene un área de especialización. Incluye el manejo de desnutrición aguda y crónica, evaluación y rehabilitación de la falla intestinal y problemas de crecimiento y alteraciones de alimentación. La doctora Gil brinda un servicio de insuficiencia intestinal tanto a nivel nacional como internacional, llegando a comunidades con hospitales locales para niños. El objetivo de este servicio es tratar de destetar a los pacientes de una nutrición parenteral lo más pronto posible y, de no ser así, poder apoyar para que sus familias y ellos puedan tener una vida lo más posible pegada a una normalidad. Esto incluyendo su vida escolar y sus vacaciones familiares, por ejemplo, a pesar de vivir con una nutrición correcta. Pues esperemos que sea de mucho provecho esta plática y al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Nos estamos viendo y muchas gracias. Hola, buenos días. Agradezco muchísimo la invitación por parte de los organizadores de este congreso para presentar esta plática que la verdad es muy enriquecedora y muchos de estos temas a veces suelen ser un coco para nosotros como gastroenterólogos pediatras porque requiere muchísimo reto diagnóstico y a veces no tenemos siempre a la mano todo para poder hacer el diagnóstico de una manera apropiada. Entonces, este abordaje nos va a ayudar para poderlo hacer un poco más dirigido. Como parte de los objetivos que tengo dentro de esta ponencia es definir, de acuerdo a los consensos internacionales, cuál es el diagnóstico de falla o de insuficiencia intestinal. Clasificar, hay diferentes clasificaciones de falla intestinal, pero bueno, lo vamos a hacer de acuerdo a una etiología intestinal y extraintestinal y describir brevemente el abordaje diagnóstico de acuerdo sobre todo a su etiología. Hay que recordar que una de las principales funciones del intestino son la absorción de líquidos, de electrolitos y de nutrientes y que esta absorción debe hacerse de una forma coordinada, de una forma correcta para lograr cumplir con los requerimientos basales y un poco más de cualquier niño y que esto ayude a que pueda lograr el crecimiento. Entonces, hablamos de falla o de insuficiencia intestinal cuando hay una reducción que pudiera ser anatómica o pudiera ser funcional del tejido gastrointestinal necesaria para mantener esta función y que entonces no se pueda lograr el crecimiento de los niños y que sea necesario suplir esta función con nutrición parenteral para el aporte de líquidos, de electrolitos y de nutrientes. Algunas bibliografías refieren que para que podamos dar como tal esta definición, es necesario que por lo menos se cumpla esta necesidad de nutrición parenteral entre 42 y 90 días de uso continuo de nutrición parenteral, obviamente con diferentes requerimientos, y que al menos esta necesidad de nutrición parenteral garantice por lo menos el 75% del requerimiento calórico, por lo menos en un periodo de un mes, o bien al menos 50% del requerimiento por no menos de 3 meses. Entonces, para poder tener este criterio es justamente la necesidad de utilizar nutrición parenteral para suplir las necesidades del intestino. Y la clasificación, como les comentaba, es muy diversa, se puede hacer de diferentes maneras y puede ser por causas congénitas o adquiridas o por etiología, por ejemplo, en causas inflamatorias o que haya, por ejemplo, una reducción anatómica del tracto gastrointestinal porque hubo alguna resección quirúrgica amplia, por enfermedad neuromuscular o por enfermedades congénitas del epitelio intestinal.
Como pueden ver en este diagrama de pastel, más o menos entre el 40 y el 50% de las causas están dadas por un síndrome de intestino corto, secundario a una resección intestinal quirúrgica, una resección intestinal amplia, seguido de trastornos de la motilidad, donde pues la pseudoobstrucción intestinal crónica y la enfermedad de Hirschsprung son como las reinas. Y después, defectos estructurales de los enterocitos, como la enteropatía por penachos, la enfermedad por inclusión de microvellosidades o una diarrea fenotípica. Y posteriormente, dentro de las principales causas están la intolerancia alimentaria, que puede estar dada por mecanismos inmunológicos o no inmunológicos, es decir, por una intolerancia mediada por una alergia o bien por una intoxicación alimentaria por una infección. Enteropatías autoinmunes, otras que no pudieran estar englobadas dentro de todos estos diagnósticos, y otra causa que es también importante es las que se quedan sin diagnóstico, o sea, una etiología incierta en la cual se hizo todo el abordaje y que no pudimos concluir a qué se debía esta enfermedad. Al respecto de esta resección intestinal amplia, es importante conocer cuál es la longitud resecada, porque por supuesto que a mayor longitud resecada, menor superficie de absorción, y también saber qué es lo que se resecó. No es lo mismo la pérdida de yeyuno que la pérdida de ilion, o incluso no es lo mismo si solamente se perdió intestino delgado o si también resecaron colon, lo cual va a empobrecer el pronóstico. La preservación de la válvula ileocecal también es sumamente importante. Es importante siempre preguntar al cirujano si es que se llevó o no se llevó la válvula ileocecal en la resección, debido a que, como ustedes saben, hace una función de frenar el paso del contenido del colon hacia el intestino, y por lo tanto eso evita muchísimas complicaciones. Y si no hay válvula ileocecal, hay mayor frecuencia de sobrecrecimiento bacteriano, de diarrea, de esteatorrea, y que incluso acordarnos que las bacterias intraluminales utilizan vitamina B12 para su metabolismo. Entonces, eso genera que haya menos biodisponibilidad de vitamina B12 y pudieran haber mayores pérdidas en el paciente, y entonces tengamos que enfocarnos muchísimo a la recuperación de este micronutriente. También es importante hablar de la capacidad funcional del intestino residual. Si bien es importante pues, la pérdida intestinal, el yeyuno, generalmente cuando se reseca no hay tanto problema, debido a que el ilion puede llegar a adaptarse y cumplir las funciones del yeyuno y lograr esta capacidad de adaptación. Sin embargo, a diferencia del yeyuno, el epitelio del ilion pues tiene una gran capacidad absortiva, que cuando no se logra hacer de una forma adecuada y llega el contenido de este quimo hacia el colon, generalmente esto descompensa y se pierde esta capacidad de absorción del colon, y entonces genera diarrea. Y también hay que recordar que el ilion es un sitio activo de absorción de sales biliares. Si esto no se logra, entonces lo más seguro es que generemos una mayor cantidad de diarrea. Entonces es importante saber cuál es la porción del intestino que se perdió. La edad de resección también es importante. No es lo mismo un bebé neonato al cual se le resecó una porción de intestino que a un niño de 5 años, debido a que pues, el crecimiento del bebé, del neonato, va a ayudar a que haya un mejor trofismo, una mayor adaptación que de un niño grande o de un adolescente, y pues también la causa de la resección. A manera rápida les quería demostrar cómo en diferentes porciones del intestino pues hay diferente absorción de micro y macronutrientes, y que entonces de acuerdo a esta porción resecada es lo que nos tenemos que enfocar en cuanto a la recuperación de nutrientes en nutrición parenteral, o bien mediante una suplementación oral si es que el paciente lo tolera. Es importante saber en qué momento de la vida presentó esta manifestación de insuficiencia intestinal. No es lo mismo un paciente que cuando nace no logra nunca tener autonomía enteral y siempre es dependiente de nutrición parenteral, a que un paciente esté bien y de repente a los 6 meses, 7 meses empiece con estas manifestaciones de intolerancia o de insuficiencia intestinal. Entonces, es bien importante dentro de nuestro interrogatorio preguntar si el paciente estaba con lechita materna y si presentaba alguna manifestación, si presentó manifestación al iniciar la alimentación complementaria, o bien cuando inició alguna fórmula o cuando inició algún otro aporte. O bien, pues la característica de las heces a la hora de nacimiento, pues también nos pueden ir dando como ciertas pautas para ir pensando en una etiología y entonces dirigir nuestro abordaje diagnóstico hacia lo que nosotros pensamos. Hay otra etiología que es la falla intestinal asociada a diarrea intratable de la infancia, que generalmente es por enteropatías, y esa es una diarrea que se define como una diarrea grave y prolongada. ¿Qué tan grave? Pues bueno, pueden ser gastos fecales muy elevados, arriba de 150 mililitros por kilo por día, y la duración típicamente es mayor a 2 semanas. Es bien importante distinguir entre una diarrea osmótica y secretora, lo voy a comentar más adelante,
Y lo más importante es que esta diarrea no va a responder a ningún manejo médico ni dietético. Yo puedo tenerlo en ayuno y a lo mejor puede recuperarse, pero en el momento en el que yo inicio la alimentación, el paciente fracasa la alimentación enteral o la alimentación oral, o bien, a pesar del ayuno, el paciente tiene estas manifestaciones y entonces es necesario que yo suplemente con nutrición parenteral por lo menos el 50% de su requerimiento calórico. Es decir, que yo no lo pueda destetar de la nutrición parenteral. Como se los comentaba, la anamnesis, la exploración física, la antropometría es la clave. Siempre hay que pesar a los niños, hay que medirlos, hay que medirles el perímetro cefálico, porque pues si es un paciente que a lo mejor iba ganando en una curva aceptable y de repente se frena este crecimiento, pues eso nos puede decir en qué momento fue que el paciente empezó a perder esta autonomía enteral. Hay que preguntar si este chiquito tuvo algún hermanito, sobre todo hermanos o papás con algún problema, si fallecieron de algún síntoma asociado a diarrea o de alguna otra enfermedad sistémica, si hay consanguinidad, porque muchas de estas enteropatías están muy presentes en pacientes que tienen antecedentes de consanguinidad porque son enfermedades que se heredan de una forma autosómica recesiva. Si hay algún familiar de primera línea que tenga alguna autoinmunidad o alguna atopia o una alergia, a lo que sea, que nos pudiera dar como la clave o la pauta para ir indagando. No es lo mismo un paciente que presenta los síntomas de una manera abrupta, nació y nunca pudo evacuar, a un paciente que a lo largo del tiempo empezó a tener manifestaciones. Es importante y a veces como pediatras no indagamos un poco más, pero es importante preguntar si la mamá tuvo amenazas de aborto, si la mamá tuvo alguna complicación durante la gestación, es decir, tuvo polidramios. Hay algunas enfermedades, unas enteropatías que pueden cursar con polidramios como la clorurrea. O bien preguntar si se le hizo algún estudio como de algún ultrasonido estructural durante el embarazo para poder ver si a lo mejor había algún indicio de dilatación de asas intestinales que no estuviera o que el ginecólogo especialista tuviera alguna duda con respecto a la anatomía intestinal. Es importante preguntar. No hay que echar en saco roto que en México y en muchos países de Latinoamérica tenemos todavía un rezago epidemiológico importante y las infecciones son y seguirán siendo, por lo menos en estos momentos, dentro de las primeras causas que no hay que descartar como causa de una insuficiencia intestinal, incluso una diarrea intratable. Y en otros países ya desarrollados, pero bueno, también en México por esta transición epidemiológica y en países de Latinoamérica, la alergia alimentaria es algo que nunca debemos descartar en primera instancia y las malformaciones gastrointestinales son algo que también nunca debemos de perder de vista porque muchas veces nos podemos perder en el abordaje si no lo pensamos. Aquí en este artículo nos proponen una forma, en forma de pasos, cómo deberíamos de ir integrando este abordaje diagnóstico, en el cual, bueno, se nos sugiere que siempre, en primera instancia, siempre pensemos y descartemos en alguna infección. Entonces tendríamos que hacer coprocultivos, coproparasitoscópicos, paneles virales incluso, y algunos exámenes para descartar sobrecrecimiento bacteriano. Entonces siempre pensar en esta manifestación infecciosa. Todavía en México y en países en vías de desarrollo, las bacterias o algunos parásitos como E. coli y Cryptosporidium parvum son dentro de las principales causas que hay que descartar y en países desarrollados los virus, ¿no? Sobre todo rotavirus, calicivirus, norwalk virus, hay que pensarlos siempre. Y acuérdense que a veces una enfermedad infecciosa puede prolongarse, ¿no? Genera otras consecuencias que nos van a hacer que esta diarrea no ceda. Me devuelvo a este gráfico de pastel en el cual podemos ver cómo una de las segundas causas o dentro de las principales causas son los trastornos de motilidad. Les comentaba que la pseudoobstrucción intestinal crónica y la enfermedad de Hirschsprung son como las características en estos trastornos, pero tampoco tenemos que perder de vista que a veces algunas enfermedades, tanto intrínsecas como extrínsecas, pueden causar problemas con la motilidad y entonces hacernos un problema con el abordaje diagnóstico. Es una imagen obtenida de una cápsula que sirve para medir las presiones. Bueno, esta cápsula mide el pH, mide las presiones y mide las temperaturas y podemos ver cómo en diferentes porciones del tubo digestivo hay una característica en cuanto a la presión y en cuanto a la motilidad. Entonces, cada porción del tubo digestivo va a tener su motilidad y su presión y va a ser diferente en cada porción. Entonces, esto es muy importante porque cada uno de los lugares va a tener una característica definitiva.
El primer abordaje, siempre que pensemos en un trastorno de la motilidad, va a ser excluir siempre una causa anatómica. Hay que recordar que hay enfermedades congénitas como por ejemplo la gastrosquisis, que puede muchas veces irse acompañado de un trastorno de la motilidad, ¿no? Y entonces, aunque tú hayas resuelto como tal la gastrosquisis, la atresia intestinal, siempre hay que pensar que pudieran estar acompañados de un trastorno de la motilidad. Siempre hay que explorar a los pacientes de la cabeza a los pies y, por ejemplo, en el caso de una exploración rectal, pues siempre tenemos que ver que el recto esté bien posicionado, que tenga un buen tono, que tenga buenos reflejos, ¿no? A la hora de hacer un tacto rectal, hay que ver las características, si hay presencia o no de heces en el ámpula rectal a la hora de quitar esta exploración del tacto rectal. ¿Qué sucede? Si hay como una explosión de gas o incluso acompañado de heces, pues nos pueden ir dirigiendo hacia un diagnóstico. Pero bueno, no siempre va a ser así y no siempre va a ser tan fácil poder explorar todas las zonas. Cuando eso no es así, siempre nos tenemos que acompañar de algunos estudios radiográficos. Pero bueno, siempre tenemos que descartar principalmente trastornos anatómicos. Y siempre ir pensando, bueno, en causas primarias como una calasia en el caso del esófago o una pseudoobstrucción. Hay que pensar en alteraciones que pueden causar constipación o reflujo gastroesofágico. Hay que pensar en causas secundarias, no echar en saco roto que hay problemas, por ejemplo, tiroideos, como el hipertiroidismo, que puede causar una alteración en el trastorno de la motilidad y acelerarlo, o bien el hipotiroidismo, enfermedades mitocondriales, enfermedades reumatológicas como la esclerodermia, que también va a ir acompañado de una alteración en la motilidad gastrointestinal, y siempre preguntar si el paciente ha consumido medicamentos, si ha tenido cirugías, y esto nos puede dar muchísima orientación en lo que estamos pensando. Siempre tenemos que acompañarnos después de hacer esta exploración física de estudios de imagen y generalmente utilizamos radiografías porque eso nos va a ayudar a ver cómo es el patrón del gas intestinal. Y muchas veces nos vamos a apoyar de estudios de contraste, ya que también nos puede ayudar a detectar si hay alguna malformación. Por ejemplo, en el caso de una enfermedad de Hirschsprung, nos ayudaría probablemente a ver una zona de transición con una zona de estenosis y una zona de dilatación proximal que nos pudiera también acercar hacia un probable diagnóstico. O, por ejemplo, si tenemos el antecedente de alguna cirugía, pues ver si hay como alguna alteración que pudiera ser compatible con algún evento postquirúrgico. Hay que ver y hay que pensar que no siempre las alteraciones son intestinales. A veces pueden ser secundarias a un órgano extraintestinal como el páncreas y en donde no habría un problema realmente del tránsito, sino más bien un problema de digestión. En este artículo, por ejemplo, que es del doctor Samuel Nurko, nos dice que la manometría o los estudios de motilidad deben dejarse hasta el final. Primero tenemos que enfocarnos en descartar otras causas. Y también hay otras causas que pueden generar mala absorción o mal digestión, como la enteropatía perdedora de proteínas, que puede ser primaria o secundaria, y que puede estar acompañada, por ejemplo, de pérdidas de proteínas a nivel intestinal, que puede ocasionar hipoalbuminemia, pueden ocasionar hipoproteinemia, pueden ocasionar linfopenia, deficiencia de vitaminas, por ejemplo, liposolubles, y que pudiéramos pedir el alfa-1 antitripsina fecal, que va a estar incrementada por esta pérdida de proteínas. También puede haber edema de miembros pélvicos, que puede ser bilateral o unilateral, diarrea intermitente, esteatorrea, y que por esta hipoproteinemia, que puede ser incluso muy importante, puede ocurrir incluso derrame pleural y ascitis. Entonces, es importante ver cuáles son los síntomas acompañantes y no nada más dirigirnos hacia el tubo digestivo. Y este pudiera ser otra aproximación diagnóstica en la cual en estas enfermedades diarreicas crónicas o por una enteropatía, donde las red flags o las banderas rojas pudieran ser un inicio temprano, los primeros días o los primeros meses de vida, si hay acompañamiento de alguna enfermedad multisistémica o de algún efecto sindrómico, si hay consanguinidad, como lo comenté, o si hay alguna alteración en el embarazo o perinatal como polidramios, pues nos pueden ir acercando hacia el abordaje. Y acá lo divide en tres rubros. Si la enfermedad es diarreica, es solamente acuosa, si no hay componente de sangre, si no hay evidencia de grasa en heces, entonces primero lo que tenemos que hacer es ver si el paciente tiene una característica de una diarrea osmótica, de una diarrea secretora. Si pensamos en una diarrea osmótica y lo ponemos en ayuno 24 horas y mejora, tendríamos que iniciar con suero de rehidratación oral. Y vemos qué sucede. Si con este suero recurre la diarrea,
pudiéramos estar pensando en una malabsorción de glucosa galactosa. Si la enfermedad no recurre, yo doy Vidasuero oral o doy cualquier otro suero de rehidratación oral y el paciente no tiene diarrea, entonces pudiéramos pensar que esta enfermedad diarreica osmótica pudiera ser secundaria a una deficiencia congénita de lactasa, que es extremadamente rara, o una deficiencia de sucrosa isomaltosa. Si más bien se comporta como secretora, entonces tendríamos que hacer, de acuerdo a este abordaje, una endoscopía alta y baja y tomar biopsias. Acuérdense que siempre tenemos que tomar biopsias de múltiples sitios, independientemente de si macroscópicamente vemos o no vemos una alteración, porque a veces no se corresponde lo que por histopatología vemos con lo que macroscópicamente podríamos ver. Y hay enfermedades que incluso pues, se comportan como en parches y que a veces vamos a poder encontrar macroscópicamente alguna alteración y a veces no. Si vemos atrofia de vellosidades, podríamos estar pensando en una enfermedad como la diarrea fenotípica, ¿no? Una enfermedad por microinclusión de vellosidades con defectos epiteliales del borde en cepillo. O si vemos, por ejemplo, un infiltrado inflamatorio, podremos pensar en una gastroenteropatía eosinofílica, en una enteropatía autoinmune o incluso en una enteritis postinfecciosa. Si no hay atrofia de vellosidades, podríamos estar viendo otro contexto. Por ejemplo, si el paciente, además de esto, y con un buen estado hidroelectrolítico vemos que tiene acidosis metabólica o alcalosis metabólica o hay pérdida de sodio y cloro, podremos estar pensando en una diarrea congénita por pérdidas de sodio o una clorurrea. Y si aparte el paciente tiene hipoproteinemia o tiene edema, pues pensar en lo que mencioné previamente como una linfangiectasia intestinal. Si hay pérdida de sangre, entonces tendríamos que estar pensando en una aparición de una enteropatía autoinmune, o una colitis inespecífica, un Crohn o algún otro tipo de infección como una disentería. Y si la diarrea está ocasionando atorrea, tendríamos que hacer una endoscopía alta y baja y una elastasa fecal y entonces ver si la elastasa fecal es baja con una histología normal, pensar que no es intestinal, que más bien es un proceso digestivo por ejemplo, una insuficiencia pancreática. O bien, si hay inclusión lipídica en los enterocitos y la elastasa fecal es normal, entonces pensar en una abeta-lipoproteinemia o una enfermedad por retención de kilomicrones. Como conclusión, hay que acordarnos que la falla intestinal requiere un abordaje multidisciplinario y precoz porque es importantísimo instaurar el tratamiento específico. Es imprescindible conocer la anatomía y la fisiología gastrointestinal porque con base en eso nosotros vamos a ver cómo se va a comportar el paciente, qué medidas terapéuticas tengo que tomar, qué requerimientos y qué necesidades específicas necesito para evitar la desnutrición. Y pues la meta siempre va a ser lograr la autonomía enteral y la adaptación intestinal con el consecuente destete de nutrición parenteral, que por supuesto que lleva siempre que tenemos una nutrición parenteral prolongada a complicaciones que tenemos que evitar y que para eso hay muchas estrategias. Y pues claro, ¿no? Es importante realizar una historia clínica detallada, saber los antecedentes heredofamiliares, ver qué fue lo que sucedió con la mamá, si tuvo pérdidas, si tuvo abortos, hermanitos que hayan fallecido, enfermedades pre o perinatales, en qué momento se instaló la clínica, si fue insidioso, si fue un inicio temprano o un inicio tardío. La exploración física es mandatoria y tratar de hacer el abordaje de acuerdo a este flujograma por etapas, descartando siempre las causas más frecuentes. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias al comité organizador por invitarme a esta plática. Es una plática que me fascina, es el manejo nutricional de la falla intestinal. No tengo conflicto de intereses. Hay que recordar en la plática anterior sobre la definición de falla intestinal, es cuando el intestino no cumple las funciones de absorción de los nutrientes, de macro y micronutrientes, de electrolitos, de líquidos, en lo cual evita que haya un estado nutricio adecuado del paciente. Con base en eso, nos tenemos que plantear nuestros objetivos nutricionales para el manejo de la falla intestinal. Uno de los objetivos principales es tratar de recuperar o mantener el estado nutricio para que haya una adaptación intestinal, para que ese niño recupere las funciones de ese intestino. En algunas ocasiones es muy difícil tratar de reducir esas complicaciones que se presentan en un niño con falla intestinal. Alcanzar la autonomía intestinal
y que ese niño pronto pueda ser egresado para que se integre a su medio familiar y social para darle una mejor calidad de vida, tanto al niño como a la familia. Nuestro principal manejo es de nutrición parenteral, luego es una nutrición mixta, tanto enteral como parenteral, y en los casos que los niños necesiten nutrición prolongada o de por vida, necesitamos una nutrición parenteral domiciliaria. Pero antes de iniciar, tenemos que determinar cuáles son los factores por los cuales ese niño va a tener buen pronóstico o mal pronóstico. Uno de los factores importantes tenemos que tener en cuenta de que si presenta el ilio, eso va a ser un factor positivo, pero también tenemos que preguntarnos cuánto intestino quedó, si es ilio, si es yeyuno, si tiene válvula iliocecal, si tiene el colon completo. Recordemos que el colon forma una parte importante para que haya adaptación intestinal. Si ese niño es recién nacido prematuro o un recién nacido de término, tiene mejor pronóstico a diferencia de un niño adolescente. Pero esa cantidad de intestino que quedó, tenemos que determinar si tiene una buena motilidad, si tiene una salud intestinal. El estado nutricio es fundamental. Ustedes saben que si un niño desnutrido, pues es más difícil recuperarlo. En un estado nutricio normal, ese niño va a mantener una microbiota lo más parecido a lo normal. Es difícil de mantenerla a un niño con falla intestinal por la cantidad de medicamentos que recibe, y eso va a cambiar la microbiota. Otro factor pronóstico es los niveles de citrulina. Si tenemos niveles plasmáticos mayor de 15 micromoles por litro, es muy probable que este niño vayamos a que se adapte y que pueda dejar la nutrición parenteral. Es muy importante saber qué parte del intestino quedó residual y la cantidad. Por lo tanto, vamos a ver que la patología más frecuente en la cual hay falla intestinal es la resección intestinal, quedando como síndrome de intestino corto. Y hay 3 fases del síndrome de intestino corto. La primera fase ocurre en horas o semanas, puede durar, y en la cual hay una hipersecreción gástrica, hay pérdida de líquidos, electrolitos. Por lo tanto, urge la nutrición parenteral para evitar el catabolismo del paciente. Sin embargo, lo más pronto posible de iniciar el estímulo enteral, porque es el estímulo trófico. En la fase 2, en algunos niños dura meses o años, o algunos niños es de por vida. En la fase 2 es lenta, hay que tener muchísima paciencia. ¿Por qué? Porque hay que tratar de que haya adaptación intestinal para que en la parte estructural y funcional del intestino recobre todas sus funciones. Pero se continúa con la nutrición enteral y paulatinamente se va incrementando y se va disminuyendo la nutrición parenteral para que cumpla con todo su requerimiento energético. Y la tercera fase es la fase en que ya se retira la nutrición parenteral. Estos niños solamente necesitan nutrición enteral. Generalmente es el 200% de su gasto energético total, y eso depende de la cantidad de intestino que haya quedado. Por eso es importante lo más pronto iniciarle el estímulo enteral. En la primera fase, este estímulo no es para nutrir al paciente y hay que tener en cuenta eso. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de todas las funciones que tiene, iniciarle lo más pronto posible la vía enteral. ¿Por qué? Porque el estímulo enteral va a hacer que aumente el flujo sanguíneo y eso va a incrementar las vellosidades, va a aumentar la profundidad de las criptas. El estímulo enteral va a disminuir el riesgo de translocación bacteriana y por lo tanto va a tratar de que haya una microbiota lo más saludable posible. Sabemos que si dejamos a ese niño en ayuno y ayuno prolongado, va a haber una disbiosis y esa disbiosis evita la adaptación intestinal. Entonces, lo más pronto posible, le damos el estímulo enteral al paciente. También va a tener de que ayuda a que haya una barrera intestinal lo más saludable posible
y va a hacer que haya un aumento de la longitud y el diámetro del intestino. Es fundamental el estímulo enteral para la prevención del daño hepático. Sabemos que a estos niños se les presenta daño hepático y la colestasis, y una forma de disminuir esa colestasis es dándole de comer. Otro es de que el estímulo enteral aumenta las secreciones tróficas a nivel biliar y a nivel pancreático, pero también estimula las secreciones de hormonas intestinales. Por lo tanto, ¿cómo debemos iniciar la nutrición enteral? Es fundamental. Todos sabemos que lo mejor para un niño es la leche materna. ¿Por qué? Porque la leche materna tiene una cantidad de sustancias tróficas que nos van a ayudar a la adaptación intestinal, incluyendo la inmunoglobulina A, tiene prebióticos, probióticos, tiene glutamina, tiene factor de crecimiento epidérmico y algo muy importante, tiene mucho butirato que nos va a ayudar para que haya adaptación intestinal. Si en el caso de que no tuviera la madre leche materna y no contamos con ninguna donador de leche materna, porque en algunos países lo utilizan, entonces utilizamos una fórmula elemental. Una fórmula de aminoácidos inicialmente se puede utilizar, sin embargo no es la recomendación. ¿Por qué? Porque una proteína de peso molecular alto nos va a ayudar a mayor adaptación porque estamos haciendo que ese intestino trabaje más y se pueda recuperar las vellosidades. Pero en caso de que el niño no tenga la capacidad de ni siquiera absorber las fórmulas elementales, pues obviamente nos tenemos que esperar un poco más para que pueda pasar a la siguiente etapa, que es con las fórmulas semielementales. Son fórmulas extensamente hidrolizadas que contienen triglicéridos de cadena media, tienen péptidos que nos van a ayudar a que haya adaptación intestinal, pero también tienen triglicéridos de cadena media que fácilmente se van a absorber y nos van a dar un aporte energético. Es primordial que tengamos en cuenta que los niños con falla intestinal lactantes tienen mayor riesgo de presentar alergia a las proteínas de la leche. Posteriormente pasamos a una dieta con carbohidratos complejos, como la pectina, proteínas de alto valor biológico y que también tienen lípidos que nos van a ayudar a estimular las hormonas para que se produzca la adaptación intestinal. Hay que tener en cuenta si el paciente tiene colon o no tiene, pues los carbohidratos deben ser complejos, lo ideal. Si tiene colon hay que utilizar grasas mixtas y las proteínas que sean de alto valor biológico, es muy importante. Y la fibra que sea soluble para que nos aumente la absorción de agua y que nos ayude a producir los probióticos, no la fermenten y van a producir ácidos grasos de cadena corta. ¿Por dónde vamos a dar la nutrición entera? Pues es muy importante que inicialmente sean infusión continua. Ese estímulo continuo va a hacer que haya crecimiento más de las vellosidades. Se puede hacer por sonda de gastrostomía o yeyunostomía. Una infusión continua va a evitar la distensión gástrica y va a hacer que sea una carga constante esas proteínas transportadoras. Pero el problema es que cambia la motilidad intestinal. Lo ideal es que hiciéramos por bolos, que es lo más fisiológico, porque va a mantener esa motilidad normal. Y obviamente que lo óptimo es por vía oral. ¿Por qué? Porque la saliva va a estimular la secreción del factor de crecimiento epidérmico y nos va a ayudar al desarrollo motor oral. Y así evitamos de que los niños tengan aversión a la alimentación. El pilar fundamental para estos niños del manejo nutricional y la nutrición parenteral. ¿Qué debemos hacer con la nutrición parenteral? Pues dar un aporte adecuado de nutrientes, nos ayuda a disminuir el catabolismo y algo fundamental que hay que tratar de evitar o disminuir las complicaciones relacionadas a la nutrición parenteral, que son muchas. Entonces hay una orientación de cómo debemos calcular una nutrición parenteral. Las guías ESPEN del 2018, nosotros nos basamos en esas guías para calcular la nutrición parenteral según la edad pediátrica y obviamente que hay que individualizarlo.
según la edad, según las comorbilidades, según las complicaciones. Y tenemos que dar un aporte adecuado de energía, tanto de líquidos y electrolitos. Se recomienda aminoácidos pediátricos. Recuerden que los niños no son adultos pequeños, por lo tanto debemos utilizar aminoácidos pediátricos que tienen mayor cantidad de taurina, menor cantidad de metionina y fenilalanina, que son factores que nos pueden aumentar el riesgo de colestasis. Los lípidos, las soluciones de lípidos hay al 10, al 20 y al 30%. En pediatría lo ideal es que no se utilicen al 10%, sino al 20%, debido a que la relación de fosfolípidos triglicéridos es menor y así disminuimos el riesgo de hipertrigliceridemia. Hay diferentes soluciones lipídicas, como los mixtos, el olivo y el que contiene omega 3, que es el SMOG. Pero cuando estamos infundiendo lípidos hay que tener en cuenta la velocidad de infusión porque se puede presentar el embolismo graso. La nutrición parenteral también debe tener vitaminas hidrosolubles, liposolubles. En esos pacientes es muy importante la vitamina D. Los oligoelementos es fundamental porque los niños con falla intestinal tienen pérdidas muy altas de zinc. Pueden llevar de 12 a 17 miligramos por litro de pérdida de zinc, y los requerimientos tanto en el neonato prematuro como el recién nacido de término son muy altos esos requerimientos. Por eso tenemos que aportárselo por vía parenteral. La carnitina es fundamental para que sean metabolizados los ácidos grasos de cadena larga, y la heparina nos va a ayudar a estimular la lipoproteína lipasa para que se transporten los ácidos grasos. Y obviamente lo ideal es que manejemos nutrición parenteral cíclica de 10 a 12 horas. Las complicaciones de nutrición parenteral son muchísimas. Entre ellas están las metabólicas relacionadas a la mezcla, como vemos en esta imagen, donde hay una alteración de la nutrición parenteral en la cual hay inestabilidad. Se puede presentar el síndrome de realimentación, enfermedad ósea metabólica. En este niño vemos que se presentó una fractura patológica. Este niño llevaba 11 fracturas patológicas desencadenadas por la enfermedad ósea metabólica por el uso prolongado de nutrición parenteral. Otra complicación es la relacionada con el catéter, que se pueden presentar vasculares, pulmonares e infecciosas. Y la enfermedad hepática, que es frecuente cuando se utiliza nutrición parenteral prolongada. ¿Por qué se puede presentar la enfermedad hepática asociada a nutrición parenteral? Por un aporte excesivo de energía, porque no se utilizan los aminoácidos adecuados, los lípidos, demasiada cantidad de lípidos puede producir alteración de macrófagos, puede alterar el sistema retículo endotelial porque todos contienen lípidos de la soya que son que tienen fitoesteroles y nos va a producir daño a nivel hepático. La deficiencia de carnitina nos va a desencadenar hipertrigliceridemia, esteatosis hepática. Y si nosotros tenemos en cuenta la osmolaridad de la nutrición parenteral, pues obviamente es una osmolaridad más alta que la osmolaridad del plasma, y esto va a producir alteración del flujo sinusoidal, va a haber acúmulos de ácidos biliares hepatotóxicos. Otra cosa importante, hay que tener en cuenta que las polivitaminas tienen polisorbatos y eso nos va a alterar va a alterar el flujo a nivel canalicular. También tenemos que tener en cuenta que el cobre, el manganeso, el aluminio puede producir daño hepático, y si tenemos una nutrición parenteral prolongada, pues más daño hepático. Y si es continua a las 24 horas, esto va a desencadenar que se presente hiperinsulinemia y va a tener el riesgo de presentarse hipertrigliceridemia y daño hepático. Nosotros hicimos un análisis en el servicio de nutrición parenteral del Hospital de Pediatría. ¿Cuáles eran las complicaciones de los niños con síndrome de intestino corto? Lo hicimos retrospectivo, del 2014 al 2019. Tuvimos 30 niños con síndrome de intestino corto y en los cuales tenían nutrición parenteral más o menos de 30 días. Y encontramos que las complicaciones más frecuentes relacionadas al catéter. Y esto hay que tener en cuenta, porque la vida de esos pacientes depende de si tenemos un catéter para poder colocar la nutrición parenteral.
Y las complicaciones metabólicas que encontramos en la colestasis. Estos niños muchas veces necesitan nutrición parenteral prolongada. Por lo tanto, manejamos el programa de nutrición parenteral domiciliaria. ¿Qué significa? Es administrar esos nutrientes por vía endovenosa, pero que se lleve a cabo en el domicilio. Nosotros nos guiamos en las guías europeas sobre el manejo de nutrición parenteral y obviamente estos pacientes tienen que ser un manejo muy, muy apegado porque van a estar en casa, tienen altísimo riesgo de presentar complicaciones, hay que llevar un control, estarlos monitorizando frecuentemente. Por lo tanto, nosotros tenemos el programa desde 1992 en la cual la causa de estos niños para que lleven nutrición parenteral domiciliaria es el síndrome de intestino corto, secundario a atresia intestinal, vólvulos, gastrosquisis, enterocolitis 3B. Aquí tenemos a nuestra paciente líder en nutrición parenteral domiciliaria porque lleva 15 años con nutrición parenteral. Desde los 2 días de vida, ella tiene nutrición parenteral. La primera imagen es cuando ella ya se iba a ir a casa, tenía 1 año. Tenemos un programa que se capacita a los papás en el manejo de la nutrición parenteral, heparinización, curación, instalación, todo, y se adiestran durante 1 año. Y aquí la segunda imagen es cuando ella, en este año, que se graduó de la secundaria, ya está en la prepa, y obviamente tenemos muchas ventajas con ella, porque asiste a la escuela, ahora está en línea, pero ella maneja nutrición parenteral cíclica de 12 horas, puede hacer sus actividades normales, tiene nutrición enteral en infusión nocturna, consume alimentos, es muy selectiva, entonces la vía oral no cumple con todo poderle dar, entonces le damos una dieta licuada en bolos por la gastrostomía en el día. Y ella hace 4 años se le hizo un STEP para tratar de que hubiera mejor adaptación intestinal. Sin embargo, todavía depende de nutrición parenteral. ¿Cuáles son nuestras conclusiones? ¿Qué debemos tener en cuenta a un niño con falla intestinal? Que lo más importante es iniciarle el estímulo enteral trófico, ya sea por vía oral, que lo ideal, pero muchas veces no se puede, entonces hay que hacerlo por vía enteral en infusión continua porque ese intestino va a hacer grandes pérdidas y los cuales nos va a llevar a desequilibrios hidroelectrolíticos muy importantes. El manejo siempre debe ser individualizado. No, son niños que no se comportan igual, tenemos que tener en cuenta todas las comorbilidades, la edad pediátrica, el intestino residual, tratar de prevenir las infecciones relacionadas al catéter, tratar de disminuir de que se agoten los accesos vasculares porque su vida depende de un catéter, y pues la nutrición parenteral domiciliaria, que obviamente los niños se van comiendo en muchos de los casos, más la nutrición parenteral, pues a tratar de recuperar el estado nutricio, pero darle una mejor calidad de vida para que el paciente y la familia disfruten en casa. Todo esto es en trabajo en equipo. Tiene que ser un equipo multidisciplinario. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias por haberme invitado a hablar acerca del tratamiento farmacológico de la falla intestinal. Me da mucho gusto participar con ustedes desde un Londres color gris y me dará mucho gusto participar más adelante en la sesión de preguntas y respuestas. Estos son mis conflictos de interés. ¿De qué les voy a hablar? Voy a hablarles acerca de la falla intestinal, que como ustedes saben se puede definir como la incapacidad para mantener el peso y el crecimiento a pesar de recibir una nutrición adecuada y a pesar de recibirla con los nutrimentos más adecuados y con el mejor dispositivo de alimentación posible.
Voy a hablarles también del síndrome de intestino corto, que se puede definir como un trastorno de malabsorción ocasionado por la pérdida de masa gastrointestinal funcional. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento de la falla intestinal? Empezamos con la columna del lado derecho. Si tenemos un paciente con falla intestinal, el objetivo es destetarlos de la nutrición parenteral. Si esto no es posible y no pueden recibir nutrición parenteral de largo plazo, podrían requerir un trasplante de intestino o quizás sea necesario interrumpir el tratamiento en caso de llevar a cabo un trasplante. Pero si no se puede interrumpir la nutrición parenteral, el objetivo es darla a largo plazo y dejar que el niño crezca con nutrición parenteral hasta poder hacer la transición a cuidados de adultos. ¿Cómo hacemos el manejo a largo plazo? Lo primero cuando se inicia la nutrición parenteral en un niño es estabilizarlo. Una vez que si tienen una falla intestinal crónica, lo más importante es que mantengan un aumento de peso adecuado. Hay que monitorearlos, minimizar el riesgo de complicaciones y hay que utilizar las mejores estrategias posibles de destete. Voy a hablarles ahora del tratamiento farmacológico de la falla intestinal. Ven aquí un listado de medicamentos que se han utilizado todos ellos durante muchos años. Y más adelante les voy a hablar de un nuevo tratamiento GLP-2. ¿Qué es lo que utilizamos? En primer lugar, tengo aquí los antibióticos, que son realmente útiles cuando se tienen problemas con la sobrepoblación de bacterias intestinales. Esto puede ser un problema particularmente en los niños que tienen intestino corto o que tienen pseudoobstrucción intestinal. En segundo lugar, hacemos una prueba administrando agentes antimotilidad y de nuevo el objetivo es se utiliza en niños con enteropatía o con intestino corto y aquí el objetivo es reducir el volumen de las heces fecales, aumentando el tránsito intestinal y reduciendo la motilidad intestinal y al mismo tiempo aumentando la absorción. El más común de estos agentes es loperamida. Tenemos también los inhibidores de la bomba de protones que son útiles en las primeras fases, particularmente en el niño que se ha sometido a una resección intestinal, porque reducen la secreción excesiva de ácidos gástricos. Uno de ellos es omeprazol, pero hay otros IVPs como esomeprazol que se puede administrar por vía intravenosa. También podemos utilizar los antagonistas de los receptores de histamina 2 o de los receptores H2 como cimetidina. Y en casos de intestino corto con diarrea crónica, cuando hay la posibilidad de malabsorción de las sales biliares, podemos dar colestiramina. No utilizamos de rutina enzimas pancreáticas, pero sí se les utiliza en algunos niños que tienen deficiencia pancreática y algunas otras situaciones. Y quizás lo más importante de todo es utilizar hidratación oral o soluciones de hidratación oral como dioralite o ecualite. El nuevo tratamiento, entonces, en el que quisiera yo concentrarme en esta sección es lo que se llama péptido parecido a glucagón 2, GLP-2. Desde luego que no es nuevo. Sabemos que GLP-2 se produce en el intestino de todas las personas. Lo producen las células L en el intestino delgado distal y en el colon proximal. Lo producimos después de haber comido. Su vida media es de alrededor de 7 minutos y en casos de intestino corto, las células L que secretan GLP-2 con mucha frecuencia son deficientes, por lo tanto hay niveles bajos de GLP-2 y GLP-2 es la hormona de crecimiento del intestino porque mejora la absorción de nutrimentos y de líquidos y contribuye a la adaptación intestinal. La mayoría de los lactantes que se han sometido a una resección intestinal, por ejemplo, por enterocolitis necrosante, van a haber tenido resección del ileón distal y también muchas veces se pierde la válvula ileocecal y el colon proximal. Voy a hablarles ahora de teduglutide, que es un análogo de GLP-2 humano recombinante que tiene una vida media mucho más prolongada que el GLP-2 natural. Únicamente tiene el reemplazo de un solo aminoácido.
resiste la degradación por los péptidos. Su vida media en sujetos sanos es de alrededor de 2 horas y de al menos 1 hora en los pacientes con intestino corto. Es el único factor de crecimiento intestinotrófico aprobado para niños tanto en Europa como en Estados Unidos y próximamente también en México. ¿Cuál es la etiología del intestino corto? En la mayoría de los niños esto inicia durante la infancia, es adquirido y se relaciona con la enterocolitis necrosante en lactantes prematuros. Otra etiología es el vólvulo del intestino medio que no se ha diagnosticado y puede presentarse a cualquier edad. Hay otras patologías congénitas que se asocian con el intestino corto que incluyen la gastrosquisis, la atresia intestinal. Puede haber intestino corto congénito y después algunas patologías más raras como por ejemplo la aganglionosis colónica intestinal tostal que puede afectar el intestino delgado también. Quiero presentarles ahora un caso. Es un pequeño de nombre Isaac, era un niño sano hasta que a los 2 años desarrolló dolor abdominal un día. Su mamá regresó del trabajo, lo encontró sintiéndose mal, que no quería comer y lloraba por el dolor. Esto continuó durante varias horas, lo llevó al hospital local, se le examinó, se encontró que tenía una glucemia de 16 y un lactato en sangre elevado. Se le hicieron radiografías porque el intestino estaba dilatado y pensaban que era estreñimiento. Fue hospitalizado y únicamente se deterioró. Desarrolló un abdomen distendido. Se pensó que se trataba de una etiología quirúrgica. Después de varias horas, más o menos después de 8 a 10 horas, llegó a la unidad quirúrgica de un hospital universitario. Allí se le colocó una sonda nasogástrica, se obtuvo un aspirado color café. Las radiografías no fueron concluyentes y empezó a perder la conciencia. Para el momento en que lo revisó el servicio de transporte agudo pediátrico de un hospital con unidad de cuidados intensivos, ya estaba demasiado enfermo para ser transferido y se esperaba que no sobreviviría. Sin embargo, se le hizo cirugía, se encontró que tenía isquemia del intestino delgado, se le resecó todo el intestino delgado, además de únicamente 5 centímetros de yeyuno más allá del duodeno y el colon proximal. ¿Qué harían ustedes con un paciente como este? ¿Qué aconsejarían ustedes a los padres? ¿Les dirían, el niño no tiene intestino, hay que ponerle uno nuevo a través de un trasplante? ¿O recomendarían cuidados paliativos? ¿O considerarían darlo de alta para que recibiera nutrición parenteral en casa? Les muestro esta diapositiva que nos muestra el número de trasplantes intestinales realizados desde 1990 hasta más o menos 2016. Verán ustedes que ocurrió un pico alrededor de 2006 y desde entonces el número ha bajado. Estamos viendo aquí los adultos en la línea continua y los niños en la línea punteada. No se trata de que haya habido menos pacientes, lo que pasa es que tenemos un mejor manejo de la nutrición parenteral. Actualmente, en un niño con falla intestinal, la nutrición parenteral es el tratamiento preferido. Hay que tratar de administrarla durante 12 horas, de ser posible durante la noche. Hay que intentar que sea con una sola bolsa. Se puede utilizar una bolsa ya preparada o bien una bolsa individualizada. Las dos opciones son posibles. Hay que asegurarse de administrar vitaminas o elementos traza por vía intravenosa o por vía enteral y después el niño puede ser dado de alta. Para poder irse a casa se van a requerir recursos. La mejor práctica consiste en capacitar a los padres para que lleven a cabo una capacitación formal para poder administrar la nutrición parenteral y en el hospital se utilizan bombas fijas, pero hay que darle al niño una bomba portátil cuando se vaya a casa.
En realidad se requiere un equipo multidisciplinario desde el principio y hay que continuar con este trabajo de equipo incluso cuando el niño esté en casa. Quiero señalar que los papás juegan un papel clave. Tienen que trabajar junto con los profesionales. Se requiere también un radiólogo intervencionista o un cirujano que vaya a cambiar los catéteres venosos centrales utilizando guía con rayos X. Isaac recuperó la conciencia 2 días después, permaneció en el hospital durante 6 meses y se fue a casa con nutrición parenteral. El objetivo de la nutrición parenteral es lograr una buena calidad de vida, minimizar los episodios de septicemia, permitir que el niño vaya a la escuela y quiero señalar en particular que permitimos que los niños naden si tienen un catéter venoso central. El objetivo es destetarlos de la nutrición parenteral lo más pronto posible. Una vez que estos niños crecen, pueden tener un empleo como adultos y así los padres pueden disfrutar los días festivos con ellos. Con la nutrición parenteral tenemos cada vez menos infecciones porque estamos utilizando clorhexidina para limpiar las superficies. En pacientes con muchas infecciones utilizamos terapia de sellado del catéter, cada vez la utilizamos menos. Podemos disminuir la hepatopatía con lípidos mixtos, tenemos mejores estrategias de destete y podemos manejar los catéteres sin daño a los vasos importantes. Sabemos que hay complicaciones de los catéteres, las infecciones, por ejemplo, o los catéteres se pueden abrir o se pueden romper. Hay niños que muerden los catéteres y siempre hay el riesgo de embolia pulmonar que no hay que olvidar. Esto es lo que necesitamos para destetar al niño de nutrición parenteral. Los lactantes, si están recibiendo la mitad de los nutrimentos por vía enteral, pueden pasar una noche sin nutrición parenteral, aunque no estén recibiendo todos los nutrimentos ese día. Y quizás lo más importante es que hay que verificar el sodio urinario después de la noche que no tuvieron nutrición parenteral y darles un suplemento enteral si tienen un sodio bajo. Hay que recordar que si el niño se presenta con fiebre por la noche, ¿qué es lo que hay que hacer? Número 1, se vuelve a verificar la temperatura y se contacta al hospital la mañana siguiente, o bien le dicen a los padres que vayan inmediatamente al hospital para un hemocultivo y antibióticos, o bien que vayan al hospital para observación. Espero que todos estemos de acuerdo en que la segunda opción es la mejor. Este es uno de los problemas de la nutrición parenteral que puede darse en cualquier momento. Los niños necesitan recibir 48 horas de antibiótico de amplio espectro. Si el cultivo es negativo, se puede suspender el antibiótico, se pueden ir a casa y después se puede dar el antibiótico adecuado una vez que se conozca el cultivo, si este es positivo. ¿Cuándo se considera que el niño no se puede destetar de la nutrición parenteral? Cuando empezamos a utilizar teduglutide, se decidió que cualquier resección intestinal mayor debía haber ocurrido al menos 12 meses antes. El niño debe estar estable y saludable con la nutrición parenteral durante al menos 3 meses sin ninguna infección del catéter central y que no se pueda reducir la nutrición parenteral a menos del 10%. Quiero explicarles rápidamente los 4 estudios con teduglutide que se han publicado. El primero fue un estudio breve de 3 meses. Fue seguido rápidamente de un estudio de 6 meses. El objetivo primario del estudio y también en la vida real es reducir la nutrición parenteral en al menos 20%, y esto generalmente permite no utilizarla durante una noche. Y es lo que siempre quieren las familias y los niños, pero al mismo tiempo hay que estar monitoreando su talla y su peso. Este es el segundo estudio. El punto más importante es que los niños que recibieron la dosis estándar de teduglutide de 0.05 miligramos por kilogramo tuvieron una probabilidad significativamente mayor de que 18 de los 26 lograron tener al menos una noche sin nutrición parenteral en comparación con solo 1 de 9 que recibieron los cuidados estándar. Esta es una diapositiva que nos muestra en el eje horizontal el tiempo en semanas. Vemos que cuando los niños empezaron
teduglutide, incluso después de 2 a 3 semanas, ya pudieron tener una mejor absorción y pudieron disminuir la nutrición parenteral. Es la razón por la cual al iniciar el tratamiento es importante monitorear a los niños muy cuidadosamente. Estos son los eventos adversos relacionados con el tratamiento, que incluyen los que se asocian con infecciones por los catéteres y los problemas que vemos usualmente en los niños que reciben nutrición parenteral. No se vieron nuevas complicaciones. Quiero mostrarles aquí a 4 niños que fueron destetados, algunos con un intestino extremadamente corto. Uno de ellos tenía 0 centímetros, únicamente tenía duodeno. Uno de ellos no tenía continuidad del colon. Se estudió a 89 pacientes durante un mayor plazo, llegando hasta prácticamente 2 años de seguimiento. No se observaron nuevos eventos adversos serios. Y ahora, en la vida real, tenemos aquí a 17 pacientes que se estudiaron en España. 12 de ellos lograron independencia enteral. 4 redujeron la nutrición parenteral 50% y uno solo no tuvo ningún cambio durante el seguimiento de 12 meses. Quiero mostrarles aquí que hubo 5 pacientes a quienes les llevó 12 meses poder ser destetados y hubo 3 que pudieron interrumpir la nutrición parenteral en tan solo 3 meses. Los eventos adversos incluyeron un episodio de colecistitis y un niño que tenía una cardiopatía preexistente. La conclusión del estudio español es que teduglutide es seguro y efectivo como tratamiento para los niños con intestino corto. ¿Qué es lo que hay que verificar antes de iniciar el tratamiento con teduglutide? Hay que hacer radiografías, un estudio con contraste con bario. Hay que ver si hay permeabilidad intestinal y si hay dilatación significativa, quizás se requiera un manejo quirúrgico antes de iniciar teduglutide. También hay que hacer una endoscopía para ver si hay patología de la mucosa que requiera tratamiento. Hay que asegurarse de que se ha tratado la sobrepoblación bacteriana, porque si el niño empieza a ingerir más carbohidratos, la sobrepoblación bacteriana va a empeorar una vez que empiece en el tratamiento con teduglutide. Hay que hacer un monitoreo muy cuidadoso al iniciar el tratamiento, inicialmente una vez por semana, después cada 2 semanas y después una vez al mes durante el resto del tiempo. Hay que hacer el monitoreo usual del peso, la talla, electrolitos en orina, la gravedad específica de la orina y el sodio urinario. Hay que estar seguros de que los padres vayan a cumplir con el tratamiento y que se aseguren de que el niño coma adecuadamente, esto es 3 comidas y 2 refrigerios al día, y que reciban suplementos de sodio las noches que no reciben nutrición parenteral. A largo plazo, entonces, cuando los pacientes son destetados de la nutrición parenteral, ya sea que estén recibiendo o no tratamiento con teduglutide, es necesario monitorear muy de cerca su crecimiento y su nutrición. ¿Cuáles son entonces las claves para el éxito cuando hay falla intestinal derivada de intestino corto, particularmente tratado con teduglutide? Hay que tener un monitoreo muy estrecho, un equipo multidisciplinario. Si los niños continúan con nutrición parenteral, pueden sobrevivir y hacer la transición a los cuidados de adulto. Hay que seguir las guías nacionales e internacionales y hay que trabajar con otros equipos, tanto nacionales como internacionales. ¿Qué le ocurrió a nuestro pequeño paciente con vólvulo? Tiene ya 20 años de edad. Sorprendentemente, se graduó con honores de la universidad. Actualmente está con nutrición parenteral 4 noches por semana a pesar del tratamiento con teduglutide. Me temo que esto se debe a su edad porque no come tan bien como debería. En contraste, tenemos este otro niño de 8 años que tiene padres que lo están cuidando y alimentando adecuadamente. Tuvo enterocolitis necrosante y pudo ser destetado de la nutrición parenteral después de 7 meses de teduglutide. Es interesante que a los 4 años recibió un curso de 6 meses de teduglutide que no resultó. Ahora es un niño sano de 10 años. Podemos decir en conclusión que necesitamos aspirar a los estándares más altos al tratar a los niños con falla intestinal y hay que dar cuidados todavía mejores a los pacientes con intestino corto que en el pasado.
pasado. Esta es una de nuestras pacientes que recibe nutrición parenteral, que nos muestra que aunque uno esté recibiendo nutrición parenteral, uno puede hacer prácticamente todo. Aquí la vemos escalando un muro. Muchas gracias por su atención. Listo, adelante, doctora, muchas gracias. Una disculpa. Muchísimas gracias por sus presentaciones, estuvieron excelentes. Me gustaría preguntarle a la doctora Naya, tiene muchos años con su clínica de nutrición parenteral ambulatoria. Si nos pudiera ampliar un poco más cuántos pacientes han manejado, cuál es su experiencia en la duración de los catéteres, porque creo que esta información debería de ampliarse al resto de los colegas en la República. Es algo en lo que tenemos que trabajar de una manera conjunta. Desafortunadamente no tenemos el trasplante intestinal en nuestro país y obviamente la alternativa que se nos ha comentado del tratamiento farmacológico, pues esperemos que en algún momento llegue, pero mientras tanto tenemos que trabajar con lo que tenemos. Y la nutrición parenteral ambulatoria debería de ser una realidad. Ustedes han sido un ejemplo en el país como clínica de manejo de nutrición ambulatoria. Y si nos comentara un poquito más de toda su experiencia, yo sé que es muy difícil en unas cuantas palabras, pero creo que sí es importante esta información. Muchas gracias, doctora. Pues muchas gracias, doctora, por la pregunta. Verdaderamente es un tema bastante amplio. Es un programa que llevamos en el hospital y que requiere de mucho esfuerzo. Primero que todo hay que determinar qué tipo de paciente se puede ir a casa. No todos los pacientes cumplen con los criterios, incluyendo el emocional de los padres de que acepten que su hijo va a depender algunas veces muchos años o toda la vida. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta las condiciones de la casa, en las condiciones en las cuales de la facilidad de aprendizaje. La mayoría de los padres, como les comentaba, duran un año porque les enseñamos sobre curación, heparinización, instalación de NPT, complicaciones de la NPT, manejo de medicamentos a través del catéter, el cuidado del catéter y algo muy importante, lo que comentaba la doctora Alejandra, es que nosotros hemos visto que los niños que se manejan con nutrición parenteral domiciliaria duran hasta 4 años el catéter, a diferencia de nuestro hospital, que los niños hospitalizados a veces son cada 15 días o cada 20 días que se coloniza el catéter. Gwendolyn, por ejemplo, se tuvo que cambiar el catéter porque disfuncionó el catéter. O sea, ya el material era mucho tiempo y empezó a bombarse el catéter, ya se iba a romper. No era porque estuviera colonizado. Sin embargo, el manejo que se le da en casa es mucho mejor que en el hospital, porque la mamá se preocupa para hacer todas las cosas correctas para evitar las infecciones relacionadas al catéter. Hemos tenido complicaciones con todos los niños que tenemos con nutrición parenteral domiciliaria. Son pocos niños a través del tiempo. Llevamos 25 niños, la mayoría es por enterocolitis y síndrome de intestino corto, que pues como secuela tienen. Y hay que tener en cuenta de que es el manejo multidisciplinario. Tenemos que tener apoyo del cirujano, del gastroenterólogo, de la psicóloga, de la enfermera. Tenemos el equipo de enfermería para que nos apoye en manejo de capacitar tanto teórico como práctico a los padres. Es un trabajo bastante arduo, pero verdaderamente da muchas satisfacciones en la cual ese paciente puede tener una vida casi normal. Lo digo casi normal porque va a depender de la bomba de infusión y de la nutrición parenteral. Pero puede ir a la escuela. Gwendolyn, por ejemplo, ya terminó la secundaria, ya está en la prepa, convive con sus compañeros, ahora en línea obviamente, pero antes tenía sus actividades, pero se disminuyen muchísimo las complicaciones que se viven en el hospital. Es un programa muy hermoso, tiene muchos retos, pero yo los invito que podamos ampliar
ese programa en toda la República, porque todos los niños se merecen tener una oportunidad de estar con su familia. Doctora Gil, no sé si guste aportar algo más, sino para pasar a la siguiente pregunta, doctora. Me parece que no. Adelante, I'm honored to be here with you. Gracias, es un honor estar aquí con ustedes y muchas gracias por invitarme. Creo que la pregunta fue sobre cuántos años era posible poder tener catéteres venosos centrales en el paciente, y hemos tenido algunos niños que han tenido el mismo catéter en su lugar por hasta más de 10 años. Y me parece que si los padres los cuidan cautelosamente, nos parece increíble que parece que los catéteres crecieran con los niños. Pero una advertencia: nosotros quitamos un catéter, lo cambiamos si ha estado por más de 8 a 10 años, porque en algunos casos el catéter pudiera atorarse con la pared vascular y necesitaríamos una cirugía especial para retirar el catéter. Así que sí, con toda seguridad hasta 10 años es lo que debería ser el objetivo cuando sea posible. Y reparamos los catéteres cuando, por ejemplo, hay una fractura o una fisura. Y si tienen una infección en la línea, hacemos lo posible para salvar el catéter en lugar de quitarlo. Gracias. Muchas gracias, doctor. Pasamos a la siguiente pregunta, por favor. Buenos días, muchísimas gracias por sus ponencias. Es un tema demasiado interesante y desafortunadamente bastante frecuente, sobre todo en medio intrahospitalario, los postoperados que quedan con síndrome de intestino corto en su mayoría. Una pregunta específicamente, en realidad me gustaría escuchar la opinión de usted, doctora Anaya, y de la doctora Gil, precisamente en los pacientes con intestino corto que empiezan a desarrollar clínica de adaptación intestinal, como por ejemplo hiperfagia o que hayan tenido un aumento en la velocidad ponderoestatural. ¿Qué protocolo utilizan para corroborar que se está adaptando el paciente y de qué manera empiezan un destete? Adelante, doctora. Nosotros individualizamos al paciente, determinamos cuál es su gasto energético y con base en la capacidad que está teniendo de crecimiento, vamos disminuyendo la nutrición parenteral en forma paulatina. Entonces determinamos cuántas calorías le damos, cuál es su gasto fecal, cómo está haciendo las características de las evacuaciones, cómo están sus percentiles, y a medida de que va aumentando la velocidad de crecimiento acorde a lo normal, le vamos disminuyendo lentamente. Es algo muy importante, hay que tener mucha paciencia con estos niños con síndrome de intestino corto, porque mucha gente quiere aumentarle la vía enteral o la vía oral rápidamente, porque todos queremos suspender la nutrición parenteral, pero en estos pacientes es lentamente. Hay que individualizar, y la pregunta es bastante compleja porque lo más importante es determinar qué tipo de intestino residual quedó, si tiene válvula ileocecal, la edad del paciente, cómo se está movilizando ese intestino. Entonces no se puede generalizar. Lo importante es la evaluación clínica y antropométrica bioquímicamente, que nos podemos determinar cómo está tolerando la vía o adaptándose a ese intestino, pero es muy lento y la parte clínica es fundamental. Doctora Gil, no sé si pudiera complementar algo más. Gracias. Creo que lo más importante es permitir que los niños coman, si es posible, porque es lo que quieren hacer para una buena calidad de vida. Entonces, empezamos con alimentos sólidos tempranos en los de mayor edad. Y en algunos de ellos descubrimos que tenemos que evitar ciertos antígenos en la dieta. Y en nuestro país descubrimos que la leche de vaca es el alimento con el que muchas veces tienen problemas. Así que en muchos de ellos evitamos la leche de vaca y también el trigo. De los alimentos comunes también pudieran tener problemas con soya y con huevo.
mencionaron que era muy importante darle tiempo al doctor para ver la adaptación. Y es importante no tener alimentación por la noche para poder tener un intestino libre de nutrientes, evitando uno de los mayores problemas en estos niños, que es el sobrecrecimiento bacteriano intestinal y los síntomas de esto. Así que yo les animo a que sean 3 comidas y 3 tentempiés o complementos al día y mantenerlo en esto, de ser posible. Muchas gracias, doctora. Pasamos a la siguiente pregunta, por favor. Hola, buenos días. Igualmente para la doctora Naya. Doctora, yo tendría un comentario y una pregunta. Primero que nada, felicitarlas por el panel, estuvo excelente, muy interesante. Y el comentario sería si de alguna manera se puede contactar con usted, porque el comentario que usted hizo de que hay que replicar la clínica de NPT domiciliaria, yo que vengo de provincia, sí es un tema necesario. No hay gente bien capacitada en esta situación. Evidentemente hemos avanzado con las clínicas de catéteres, con personal más capacitado en la NPT, pero en estos pacientes, que sería una ventaja muy grande en NPT domiciliaria, yo creo que sí habría que replicar más clínicas de NPT domiciliaria, porque estos pacientes vienen en incremento. En el hospital hemos tenido un incremento de pacientes con resecciones intestinales amplias, mucho paciente prematuro, hay un incremento en los nacimientos prematuros y un incremento en la enterocolitis necrotizante. Entonces, sí lo hemos visto de una manera observacional ahí en el hospital, cada vez más prematuros. Obviamente, al tener mayor tasa de nacimientos prematuros hemos tenido un incremento y hemos tenido más pacientes con resecciones. Y el prematuro tiene esa desventaja, que a veces, aunque no le hagas una resección intestinal amplia, que tenga criterios para síndrome de intestino corto, el paciente hace falla intestinal. Entonces yo creo que esto sería muy importante, ser el primer comentario. Y el segundo, y la pregunta es, porque nosotros hemos tratado de mejorar el tema igual, nuestros 2 principales problemas que tenemos en el hospital son relacionados al catéter, hemos trabajado mucho en el tema de clínica de catéteres, y el segundo, la falla hepática. Así precisamente, doctora, ¿cuáles son las recomendaciones que usted nos pudiera puntualizar para disminuir la falla hepática por NPT? Porque son los 2 problemas que tenemos muy frecuentes en el hospital. Gracias, doctora. Pues, doctor, muchas gracias y lo felicito porque me da mucha alegría que alguien quiera aumentar el programa de NPT domiciliaria y cuente con nuestro hospital y cuente conmigo, lo digo aquí delante de todos. Le doy el contacto y me encantaría compartir todo lo que nosotros hacemos, compartir nuestro manual de procedimientos de NPT domiciliaria. Perfecto. Y con mucho gusto. La segunda, de disminución de infecciones relacionadas a catéter, que eso es un problema muy grande. Lo ideal es que tuviéramos una clínica de catéter para disminuir ese riesgo. Y la NPT domiciliaria sí hemos visto que se disminuye el riesgo de infecciones relacionadas al catéter. La causa principal es que la gente no está estandarizada en el área de enfermería y, voy a decir, me da mucha pena, pero el lavado de manos. Es impresionante. Hay que estar detrás de la gente que antes de tocar un catéter hay que lavarse las manos. Y el manejo es fundamental para evitar. Nosotros hemos visto que si se cumple lo de la higiene de manos, los 5 momentos de la higiene de manos, disminuimos inmensamente las infecciones relacionadas a catéter. Y la segunda es la colestasis. La primera forma de disminuir la colestasis es iniciar la vía oral, la vía enteral. La segunda es tener en cuenta que la nutrición parenteral toda produce colestasis y tiene que presentar riesgo de colestasis. Entonces, no sobrecargar el aporte de energía con los 3 macronutrientes, porque todos los nutrientes nos van a desencadenar riesgo de colestasis. Está súper desnutrido el niño y lo queremos nutrir en una semana. No, tenemos que ir lentamente viendo la tolerancia metabólica de ese niño para poder, valga la redundancia, metabolizar los macronutrientes. Y tener en cuenta qué clase de aminoácidos, son aminoácidos pediátricos que tengan mayor cantidad de taurina
que nos va a disminuir la colestasis. La solución lipídica, que sea al 20%, no al 10%. Yo estoy de acuerdo con las guías europeas que no se deben utilizar solamente lípidos de soya, tiene que ser la mezcla de lípidos que trae soya, olivo, media y de pescado, porque esa nos va a disminuir el proceso inflamatorio y el riesgo de hipertrigliceridemia. Lo más pronto posible, NPT cíclica, que es lo ideal. Nosotros hicimos un protocolo que no lo hemos publicado desafortunadamente en los recién nacidos mayores de 1.500 gramos y nos toleraban hasta 3 horas de NPT cíclica, disminuyendo bastante la colestasis. Desafortunadamente no les puedo decir la cita porque, como les digo, no lo publiqué, pero evidentemente se disminuyó la colestasis. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Adelante. Sí, felicitar a la doctora Penélope, a Salo, por las excelentes conferencias y a la doctora Gil, evidentemente. Y quisiera preguntarle a la doctora Gil, en relación al tratamiento con tedeglutide, algunos autores han reportado que puede existir una regresión del paciente cuando se suspende tedeglutide y ha implicado que se mantenga de forma indefinida. Quisiera conocer su punto de vista y su experiencia. That's a very good question. Es una excelente pregunta. Creo que tenemos dos grupos de pacientes. Tenemos algunos pacientes que no saldrían de la nutrición parenteral y cuando utilizamos tedeglutida aceleramos el proceso natural de adaptación. Y estos son niños probablemente con un intestino delgado un poco más largo, probablemente. Y he visto a los niños que salen de nutrición parenteral sin tedeglutida, incluso con 10 a 20 centímetros de intestino delgado. Así que si tienen más de 20 centímetros es muy probable. Tienen que salir de cualquier forma con el tiempo. Así que simplemente tenemos que evitar tener la posibilidad de complicaciones que amenacen la vida más rápidamente al dar tedeglutide. Y esto es muy importante en algunos niños, mientras que en otros con sin hilio terminal, sin colon proximal, probablemente no producen tedeglutida natural porque no tienen células L. Y esos niños pueden requerir tedeglutide en el largo plazo. Hay varias cosas que hablan los doctores que para las cuales la empresa no ha emitido ninguna información y debemos considerar con el tiempo si podemos reducir la dosis, si debemos reducir los días o darlo intermitentemente. Esto es algo que no sabemos y no sé si es posible para muchos de los niños. Gracias. Muchas gracias, doctora. Por cuestiones de tiempo, yo creo que ya nos quedan solo un par de preguntas más, quizá. Adelante, doctora. Muchas gracias. Buenos días. Felicitar a la doctora Susan Gil y a todo el panel por las excelentes ponencias. Quería preguntarle a la doctora Gil, con los pacientes con nutrición parenteral que hacen colecistitis o que hacen litos vesiculares, ¿cuáles serían las recomendaciones de manejo? In patients with cholecystitis, did you say? En pacientes con colecistitis, nos dicen. Patients who are having problems with liver disease, management. Y con pacientes con enfermedad hepática. Bueno, lo que consideraríamos sería justamente lo que Anaya, la doctora Flores, dijo antes. Por ejemplo, haríamos una nutrición parenteral cíclica, iríamos a la mezcla de lípidos. Ninguno de nosotros come solo un lípido al día. Así que solamente dar soya como fuente de lípidos, pues tiene sentido que no sea muy saludable. Creo que la mezcla de lípidos es importante y estoy de acuerdo en que no debemos sobrealimentar a los niños o sobrenutrirlos. Y el otro,
punto es que con frecuencia damos los lípidos solamente 2 o 3 veces al día. Y esto es algo que los adultos, que los equipos de adultos hacen. Y creo que en muchos de nuestros niños, si solo damos los lípidos 2 o 3 veces a la semana, estamos dando las vitaminas solubles en lípidos en la nutrición parenteral 2 o 3 veces a la semana. Y descubrimos que incluso haciendo esto tienen buenos niveles de vitamina A y E, vitamina D y sus proteínas son normales. Así que creo que eso es lo que debemos considerar. Y por supuesto, si necesitan resecciones, les hacemos una colecistectomía cuando es necesario. Espero que eso pueda responder su pregunta. Muchas gracias, doctora. Sí, gracias. Llegaron varias preguntas de manera virtual. Creo que sacaré una que no es parecida al resto de preguntas sobre NPT y tiempo de duración. No sé, doctora Penélope, si nos quisiera compartir algo sobre el uso de inhibidores de protones en pacientes con síndrome de intestino corto, qué tan periódico se tiene que dar, se tiene que mantener, qué se recomienda, y para el manejo de microbiota intestinal en estos pacientes, qué consejos le podrían dar para mejorar la situación intestinal de la microbiota. Sí, bueno, los inhibidores de la bomba de protones sí pudieran sí son una parte del tratamiento que se utiliza en estos pacientes con intestino corto, sobre todo con intestino corto y algunos con falla intestinal, debido a que disminuyen la hipersecreción gástrica. Como comentó en alguna de sus diapositivas la doctora Salomé, una de las fases es la fase de hipersecreción. Entonces, este tipo de tratamientos pueden ayudar. Y hay ciertas patologías que particularmente se ven beneficiadas. Por ejemplo, la clorhidrorrea es una patología donde sí podemos utilizar el inhibidor de bomba de protones como omeprazol, porque sí sabemos que eso puede ayudar para disminuir la secreción de cloro y contribuir a la disminución de las pérdidas de cloro en este tipo de patologías. La siguiente pregunta fue el uso de probióticos. Probióticos o el cuidado de la microbiota intestinal en estos pacientes. La verdad es que no hay como tal un probiótico que se recomiende a la fecha en síndrome de intestino corto o en insuficiencia intestinal. Hay que tener cuidado simplemente con el uso de probióticos que nosotros deseemos emplear, porque ya sabemos que hay algunos que están contraindicados cuando los pacientes tienen catéter venoso central. Pero en realidad, alguno que en particular esté indicado como tal, no. Muchas gracias, doctora. Con esto damos por concluido el módulo. Muchas gracias a todos. Los esperamos a las 11:10. Gracias, doctoras, por acompañarnos. Doctora Gil, un saludo a distancia y nos vemos a las 11:10 para continuar con nuestras sesiones.